Amén. Dios es bueno, amén. Amén. Entonces en el relato el hermano nos explicaba. Decía cómo Dios utilizó la vara de Moisés. Cuando el llamamiento era, ¿qué tienes en tu mano? Tiene una vara, esa vara era de él. Pero hay un tema que dice, todo depende en qué mano estén las cosas. Entonces esa vara la puso Moisés ahora a la disposición de Dios. Gloria a Y Dios. hay un texto que conseguí que dice eso, lo pueden buscar, el número 27 al 3, y dice: entonces Moisés tomó la vara de Dios, ya no era la vara de Moisés. En una ocasión fue la vara de Moisés, pero ahora se la entregó al Señor. Ahora era la vara del Señor, y con esa vara hacía prodigio, con esa vara hacía maravilla. Con esa vara Dios la utilizaba, porque ahora lo que nosotros se la damos a quién? Al Señor. Ya no es de nosotros. Lo que tenemos, nuestro conocimiento, no es mi conocimiento, es del Señor. Mis posesiones no son mis posesiones, sino para la gloria del Señor. Todo lo que yo pueda tener ahora la pongo a la disposición del Señor. Amén. Amén. Dice, no, tú busca la vara de Dios. ¿Sí o no lo dice? ¿Lo buscaron? Amén. Dice, la vara de Dios. Ahora era la vara de Dios, no la vara de Moisés. La vara de Moisés, porque era de él. Él la puso a la disposición de Dios. Entonces, él con esa vara, explicaba el hermano, y busqué la cita bíblica en 2 ocasiones. Habla que Moisés golpeaba con esa vara, golpeó las aguas, se convirtieron en sangre. Maravillas hacía con esa vara golpeando, pero estaba en Egipto. En Egipto le era permitido y Dios le había dicho: golpea con la vara, golpea. Golpeaba el agua, se convirtió en sangre. Golpeaba la tierra, ¡pam!, salía piojo. Tenía que golpear. En otra ocasión, cuando estaba en el mar, alza la vara. Algunas películas lo muestran como que también golpeó así, se abrió. Él podía golpear con la vara porque estaba en Egipto. Porque Dios le había permitido golpear con la vara. Gloria a Dios. Dejó a Egipto, se sostuvo como viendo al invisible. Aquellos creyendo, dice Hebreo 11, por la fe cruzaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora ya no está en Egipto, Egipto quedó atrás, pero sigue la vara. Pero esa vara es de Dios, esa vara ahora la pusiste a la disposición de Dios. Tú tienes que hacer con eso lo que Dios diga, no lo que tú estás acostumbrado a hacer con eso que Dios te entregó. Amén. Entonces vemos en el número, el número 27 al 13, Dios le dice literalmente, cuando el pueblo, la hermana estaba hablando sobre eso, sobre que tenía sed, Dios le dice literalmente, Números capítulo 20, versículo 7 al 13, le dice: háblale a la peña. Allá le dijo: golpea la tierra, sale piojo. Golpea el agua, se convierte en sangre. Aquí le dijo: habla. Ahora ve una nueva vida. Antes podía golpear, ahora no. Hay cosas que ahora no se deben de resolver golpeando. Hay cosas que ahora se resuelve hablando. Amén. Amén. Hay cosas que ahora dice: háblale, no lo golpee. Ahora habla. Amén. Gloria a Dios. Antes podía golpear, ahora tienes que hablar. Si la orden fue habla. ¿Qué hizo Moisés? Se llenó de ira. Vemos esa situación de Moisés, el Moisés iracundo, y empezó y cometió un error porque se quiso traer una costumbre de Egipto. ¿Cuál era la costumbre de Egipto? Golpear con la vara. Ya no podía golpear con la vara, ahora tenía que hablarle a la peña. Háblale, no golpees. Háblale, no golpees. Pero el hombre se llenó de ira. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Y el hombre se llenó de ira. El hombre de Dios que hablaba cara a cara
con Dios, que vio el dedo de Dios, que vio la espalda de Dios, que caminó con Dios, estaba lleno de ira por razones que parecían lógicas y justas, que eran razones de la misma obra de Dios, no eran razones propias de su beneficio. Es que el liderazgo, a veces tú quieres que las cosas salgan bien, y cuando la gente no hace las cosas bien, tú te airas porque tú quieres que las cosas salgan bien. Pero tienes que controlar esa ira, porque tienes que recordarte lo que Dios ya te dijo. Amén. Háblale a la peña. ¿Dónde vino? Utilizó, ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Pero se le olvidó que era la vara de Dios y no, esta vara es mía. Esta vara, antes de conocer a Dios, yo tenía esta vara. Agarró la vara y golpeó la peña. Yo te dije que no golpeara. Yo te dije que hablara. Pues yo lo busqué, pues yo pensaba, pero cuando le dijo literalmente, háblale. Sí, dice así, háblale a la peña. Pero él golpeó, él desobedeció. Vemos ahí las excusas de Moisés lleno de ira. Amén. Amén. Entonces vamos a más entrar en las cualidades también positivas de Moisés. En cuanto el liderazgo, en el liderazgo hay algo que se llama la ley del sacrificio. Para obtener algo, muchas veces hay que sacrificar cosas. Hay que dejar cosas. Pablo utilizaba siempre dos ejemplos de lo que es una disciplina donde se deben dejar cosas, que es la milicia y el deporte. Dos ejemplos que utilizaba siempre Pablo. Tú, como buen soldado de Jesucristo, todo el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hablaba acerca del atleta. Todo atleta, a la final que corre, todos quieren correr de tal manera que lo obtengáis. Todo atleta se abstiene de varias cosas para recibir una corona corruptible. Tú vas a recibir una incorruptible. Agarraba esos ejemplos para ponerlo en práctica en la vida cristiana. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces esas son dos disciplinas las cuales te enseñan de un sacrificio, de despojarte de cosas, de tomar tiempo para entrenar, para capacitarte. No es mágico que una persona en el momento que se monta en un carro ya es Schumacher. En el momento que toma un balón ya es Michael Jordan. En el momento que toma un bate de béisbol ya es Babe Ruth. Cualquiera de esos. Galarraga. De una vez se convierte en un grande liga venezolano. No. Es un sacrificio. Ese sacrificio lo vemos en la vida de Moisés. Moisés, el gran líder, no nació así. El gran líder tuvo que sacrificar muchas cosas, y eso está en Hebreos 11. Pero lo vamos a digerir y se lo voy a mostrar digerible. Cosas de las cuales tuvo que dejar Moisés y de las cuales Dios lo libró. Primero, ser llamado hijo de la hija de Faraón, que recibió el título de hebreo, y ahora es el pueblo de Dios. Dejó los pecados, los deleites del pecado, los placeres del pecado en Egipto, imagínate, todo lo que se podía hacer en Egipto. Segundo, que recibió duro trato del pueblo de Dios. Allá dejó unos placeres, aquí recibía duros tratos. ¿Qué dejó? Por tercero, los tesoros de Egipto. ¿Qué recibió? La reprensión de Cristo, los vituperios de Cristo. Cristo todavía en carne no había nacido, pero estaba la promesa del Mesías, estaba el Verbo eterno que se le aparecía a ellos, que ellos conocieron a Jesús, y ahorita lo vamos a ver de una otra forma,
como forma de teofanía, eso ya es otro tema, pero de una otra forma el Dios maravilloso se le reflejó a él. El vitupero de Cristo lo tuvo que vivir de una u otra forma Moisés. Cuarto, la vida de Egipto la tuvo que dejar. Ahora, ¿qué recibió? La vida del desierto. Imagínate allá el alimento que tenía, ahora aquí iba a estar en un desierto. Sí, quinto, perder allá, mire, escucha bien, lo que podía haber pasado si él se quedara allá. Él se dejó de ser llamado hijo de la faraón, de los placeres del pecado, de los tesoros de Egipto, pero si se quedara ahí, si se hubiese quedado ahí, hubiese perdido su primogénito. Aquí, ¿qué recibió? La vida de su primogénito. Allá hubiese recibido las 10 plagas de Dios, porque no eran de Egipto, eran de Dios para Egipto. Las 10 plagas de Dios. Aquí, ¿qué recibió? La protección divina. Allá, ¿qué hubiese pasado? Se hubiera ahogado en el Mar Rojo. Aquí, ¿qué recibió? Cruzó el Mar Rojo en tierra seca. Allá, ¿qué hubiese pasado? La vida, una vida separada de los propósitos de Dios. Aquí, cumpliendo los propósitos y los planes de Dios. Amén. Entonces dejó y sacrificó cosas, pero recibió cosas mayores. Recibió mejores cosas, mejor galardón. Por eso dice, porque se sostuvo como viendo lo invisible y tenía puesta la mirada del galardón. Por eso fue que dejó Egipto. Tú dejas algo porque ya sabes que hay algo mejor. Amén. Tú dejas algo porque dices, no, yo voy a dejar esto porque esto es mejor que esto. Amén. Entonces vemos eso en Moisés. Para culminar, ya hablamos de la vara de Moisés, que era la vara de Dios. Los hermanos nos instaban en hablar acerca de estos 4 libros de Éxodo de forma teórica. Éxodo significa salida o partida, una expulsión, un lugar a otro. Número, se habla que es porque Israel y Moisés hizo contar el pueblo, hizo censo. Eso lo vemos en Números del capítulo 1, capítulo 4. Levítico, porque habla de las leyes relacionadas a los levitas y el sacerdocio. El Deuteronomio lo conoce como la repetición de la ley. Repetición de la ley. Levítico eran nuevas leyes y el Deuteronomio era la repetición de esas leyes. Entonces, esas leyes vemos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esas leyes tenían un porqué, eran unas leyes tremendas de higiene en Levítico, el cual muy pocas las he leído. Cuando uno las lee, uno en profundidad, si tuviésemos que cumplir a cabalidad esas leyes, quizá no hubiésemos venido hoy al culto, porque son unas leyes de higiene precisas, de que si tocaste esto ya no puedes, tocaste no sé qué, ya no tienes que irte 10 días no sé dónde para purificarte. Ay, que sin culpa toqué y se cayó no sé qué, tienes que irte no sé para dónde. Son unas leyes que Dios la utilizó en ese momento, para esa temporada, con un objetivo y que fueron de bendición para ellos. Y que muchos de esos principios también lo tenemos nosotros, y nos dejó también, por ejemplo, aquí los 10 mandamientos. Aquí tenemos los 10 mandamientos. Cada uno de estos 10 mandamientos tiene un significado para nuestra vida, y todo esto nos lleva a Cristo. Todo nos lleva a Cristo. En los 4 libros vemos también que la construcción del tabernáculo. Vemos toda la construcción del tabernáculo. No nos da tiempo de hablar de todo esto, pero el hermano dijo, el predicador tiene la responsabilidad de hablar, por lo menos de tomar o de tocar el tema. Aleluya. Entonces, como tenía esa responsabilidad, una gran responsabilidad.
Y ahí vemos todo, luego vemos todo lo que sucedió luego en el templo. Eso fue luego. Y todo esto nos lleva a Jesús. Aquí tenemos 100 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, 100 cumplidas en el Nuevo Testamento. Todo este material nos ayuda a ser bendecidos en nuestra vida. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén. Todos estos libros nos llevan a Cristo. Amén. Por ejemplo, en Génesis, Cristo es la simiente de la mujer en Génesis 3:15. En Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual en Éxodo 12:1-28. Es símbolo, es sombra. En Levítico, Él es nuestro sumo sacerdote, en Levítico 21:10. En Número, Jesús es la columna de nube de día y la columna de noche, de fuego de noche, en Número 14, lo que están tomando nota. En Deuteronomio, Él es el profeta mayor que Moisés, que iba a ser, era una promesa. Y va a venir uno mayor que yo. En Deuteronomio 18:15 vemos ese. Entonces todo eso nos lleva a Jesucristo. Aleluya. Todo el ejemplo de Moisés nos lleva a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces aquí, hablar de esto, si hablamos no terminamos hoy. Aquí hay bastante material. Vamos a hablarlo aquí de forma resumida. Vemos aquí, en Éxodo, vemos Israel en la esclavitud de Egipto. Vemos a Moisés, los enemigos de Dios, la plaga de Dios. Vemos, por ejemplo, aquí está un ejemplo que dice de todo lo que es de las plagas que sucedieron: agua convertida en sangre, invasión de las ranas, los piojos, las moscas, las plagas del ganado, el sarpullido con úlceras, los granizos con fuego, la langosta, 3 días de oscuridad, muerte de los primogénitos. Todo eso nos refleja la Biblia. Israel en la ruta hacia el monte Sinaí, la hermana hablaba de eso, de todas las temporadas que tuvieron que pasar. Pasaron allá aguas amargas, pasaron por acá, después un oasis. Todo eso lo vieron. La hermana nos relataba y decía que se encontraron no sé con cuántas palmeras, agua, todo eso nos habla la Escritura. Dice, Israel en la ruta hacia el monte Sinaí apareció la columna de nube, la persecución de Israel por Faraón, el milagro en el Mar Rojo, el emisorio de Mara, el maná, la institución del sábado, la roca llena de agua, victoria sobre Amalek. Todo eso nos habla Éxodo. En Levítico también nos habla sobre los códigos morales, los códigos espirituales, la construcción del tabernáculo, que lo mostramos en el folleto. Números, todo cómo se hicieron los censos, cómo fue organizado el pueblo. Aquí todo el pueblo fue organizado por sectores. Entonces, todo eso uno lo puede ver en la Escritura y puede buscar estos materiales que son de bendiciones para nosotros. Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Aquí vemos este cuadro. Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, y aparece cada una de las estaciones, cada uno de las por donde pasaron, cada uno de los acontecimientos y todo con su texto bíblico. De los 4 libros que los hermanos escogieron específicamente, que es el culto de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Israel esclavo en Egipto. Israel en la ruta hacia el monte Sinaí. Israel establecida en el Sinaí. Israel hacia la ruta en Cades. Israel en Cades Barnea. Israel desde Cades Barnea hacia el oriente del Jordán. Israel en la ribera del oriente. Eso termina en Deuteronomio. Toda esa ruta, y ahí termina todo lo que es el plan
de Dios con su pueblo, por lo menos en esos primeros 4 o 5 libros. Amén. Gloria a Dios. Entonces todas estas normas, todas estas cosas eran principios de santidad de Dios a su pueblo. Quiero culminar con esto sobre la palabra santidad. Hay un pastor, de esos pastores viejitos, tiene 40, 50 años en el Evangelio, y le preguntaban, pastor, ¿cómo puede explicar de una manera más tangible para los jóvenes qué es santidad? Porque ahí vemos en Éxodo, vemos en Deuteronomio todas esas normas para la santidad. Pero ¿cómo yo puedo explicar qué es la santidad?